Y en particular vamos a hablar de tres temas, donde le vamos a dar principal énfasis al primero de ellos, que sería MRP. No me carga los slides. MRP, MRP2 y ERP. En donde MRP, que le vamos a dar un poco más énfasis hoy día, es Material Requirement Planning o Planación de Requerimiento de Materiales, que sirve para determinar la cantidad de componentes y es como un sistema de información de planificación de inventarios al corto plazo de componentes y materiales que son necesarios para la producción de piezas finales. Y esto quiere decir cuánto pedir, cuándo producir de cada material o insumo para obtener así los productos que requerimos. Vamos a hablar muy levemente tanto de MRP2 como de ERP, en donde MRP2 como que suple un poco las falencias que se encuentra con el MRP, que surge a partir de los años 70, integrando un poco las cosas relacionadas con administración y venta, que es planificación de recursos de manufactura, e integra otros elementos, producción, ventas, administración, capacidad, etc. Y finalmente los ERP, que son la planeación de recursos de las empresas, son generalmente sistemas, que vamos a ver un par de ejemplos más adelante, programas que nos permiten organizar las cosas, nos permiten organizar toda la organización junto al mismo tiempo, de forma que nosotros podamos tener las cosas que necesitamos cuando las necesitemos. En particular, el MRP considera lo que se necesita, lo que hay y los tiempos de lo que se necesita. Para lo que necesita son los materiales, las órdenes de consumidores, los pronósticos futuros, las órdenes por venir y todo lo necesario para la línea de producción. Órdenes de consumidores, de manera de asegurar que los plazos que nosotros estamos buscando efectivamente se cumplen. Por su parte, lo que hay es saber lo que se tiene actualmente en inventario, en producción, en transporte, en órdenes en camino, en bodega, en donde corresponda. Aquí creo que se pueden acordar del juego forestal, que es saber qué cosas hay en cada uno de los eslabones de la cadena. Pueden hacer una analogía a este punto. Y los tiempos de lo que necesita, que no basta saber en qué se necesita, sino que acomodar un poco los plazos para tener una planificación adecuada y llegar con las cosas que necesitamos cuando lo necesitamos. ¿Dudas hasta ahora? No. No, es bien intuitivo, tengo esa percepción. Para tener un mapa conceptual de todo lo que esto involucra, tenemos el programa maestro de producción, el archivo de la lista de materiales y el archivo de registro de inventario. Entonces tenemos el inventario por un lado, todos los materiales que nosotros podemos producir y todo lo que nosotros necesitamos producir. Y con esto, estas tres fuentes de información, nosotros obtenemos el software MRP o la planificación de materiales a corto plazo, de requerimiento de materiales a corto plazo. Y esto se va alimentando de más cosas, como por ejemplo el archivo de lista de materiales depende de los diseños de ingeniería que se hagan o las decisiones estratégicas que se hacen relacionadas a qué cosas nosotros queremos producir. O si les doy un ejemplo un poco más concreto, si por ejemplo una empresa papelera en vez de querer trabajar con celulosa quisiera empezar a trabajar con más reciclado, eso es un cambio en los diseños que impacta el archivo de lista de materiales y en consecuencia impacta la planeación de requerimiento de materiales. Por otra parte, el programa maestro de producción depende del plan agregado de producción, que depende de los pronósticos de demandas que se hayan hecho. Es decir, si pronosticamos que vamos a vender el triple que el año pasado, obviamente nuestro programa maestro de producción cambia. Nosotros vamos a tener que producir el triple para suplir esta demanda y en consecuencia los materiales que nosotros necesitemos también va a cambiar. Y las transacciones de inventario, es decir, si yo tengo, por ejemplo, varios centros de distribución, varios cross-dock, varias tiendas pequeñas que se van realizando, todo esto también tiene que ir registrado en el registro de inventario y en consecuencia es lo que termina apareciendo en los requerimientos que yo tengo a futuro. Y aparecen informes principales y informes secundarios, programas de pedido, planes para inventario, control de la producción, e informes secundarios, de excepciones, de planeación, de control de inventario. ¿Preguntas, dudas, ejemplos, comentarios? Si no, continúo. Hoy día vamos a ver un poco más práctico, siento yo, la lista de materiales.
Y la lista de materiales, que también se la llama BOM, Bill of Materials, contiene descripción completa de todos los productos que se producen y de todos los materiales, piezas y componentes que estos productos finales se realizan. Entonces, para darle un ejemplo, tenemos este portapapeles terminado, que depende de un montón de cosas. Depende de un cartón, depende de un clip, depende de un clip inferior, depende de un pivote, de un resorte y de ribetes. Entonces, una vez que nosotros ensamblamos todo esto, nosotros vamos a tener un portapapeles. ¿Cómo se asocia la lista de materiales asociada a este portapapeles? Vamos a tener un árbol de productos. Tenemos el portapapeles a nivel 0. Para armar el portapapeles yo voy a tener distintos elementos que lo ensamblan, es decir, el cartón prensado, el clip de ensamble y los ribetes. Y para yo tener este clip ensamblado completo, yo voy a necesitar armarlo de los cuatro componentes que se encuentran acá abajo: el clip inferior, el clip superior, el pivote y los resortes. Entonces vuelvo atrás. Y la idea es que se arman a partir de eso. Para tenerlo en un formato un poco más escalonado, a ver si me siguen siguiendo, lo podríamos tener así. Es decir, ¿a qué nivel corresponden? El portapapeles corresponde al nivel 0. Tiene unidad de medida, unidad, puede ser kilogramos, puede ser volumen, puede ser litro, y la cantidad que se necesita. Justo debajo del portapapeles se encuentran todas las cosas que dependen del portapapeles. Es decir, todas las cosas que se encuentran en un nivel superior, dependen del portapapeles. Si acá abajo hubiera otro elemento, que no hacemos solo el portapapeles, sino que hacemos cuadernos, se encontraría en 0. Y este tendría sus propias cosas que dependerían más abajo en la lista de materiales. En este caso, como habíamos mencionado en el árbol, tanto el clip ensamblado, el ribete y el cartón prensado, esos son los 3 elementos que nosotros necesitamos tener para tener un portapapeles. Y en particular el clip ensamblado depende de 4 elementos que se asignan en nivel 2, que serían el clip superior, el clip inferior, el pivote y el resorte, con la cantidad correspondiente y las unidades de medidas correspondientes. De esta forma, si yo quiero producir una cantidad específica, por ejemplo, 5 portapapeles, yo inmediatamente me puedo dar cuenta, si quiero producir 5 portapapeles, necesito 5 clips ensamblados, 10 ribetes y 5 cartones prensados. Y si yo quiero 5 clips ensamblados, yo necesito 5 clips superiores, 5 clips inferiores, 5 pivotes y 5 resortes. ¿Sí? Textualmente esto se encuentra en la siguiente slide, que la idea es tomar el programa maestro a partir de las necesidades de las piezas finales, que eso le vamos a llamar necesidades brutas, y el programa, o ustedes cuando generan algún tipo de programa de MRP, tienen que tomar los saldos actuales junto con el programa de pedido, y detectar cuáles son las cosas que nosotros ya tenemos para calcular las necesidades netas, porque es distinto ver todo lo que nos piden y todo lo que tenemos que producir, ya que nosotros tenemos ciertas cosas ya construidas o ya ensambladas. De esta forma se calcula cuántos son los pedidos que se necesitan realizar para satisfacer las necesidades, que corresponde a la entrada de pedidos planeados, y se calculan los tiempos y se realiza el scheduling necesario para que los productos lleguen al tiempo correcto. Cuando se terminan todos los pasos a nivel 0, se pasa al nivel 1. Cuando se terminan todos los pasos a nivel 1, se pasa al nivel 2 y así de más adelante. Se repite con todos los elementos de la lista de materiales. Les paso un ejemplo para que vayamos acá. Tenemos la manufactura de una mesa, en donde la mesa tiene una cubierta, tiene un ensamble de las distintas patas de la mesa. La mesa tiene 4 patas, y este ensamble de las patas corresponde a las 4 patas que les menciono, a 2 travesaños cortos y a 2 travesaños largos, porque esta es una mesa rectangular. Entonces no me sirven los 4 iguales. Déjenme si les puedo llegar. Está armando una. No alcancé completamente. Pero el tema es el siguiente. Nosotros vamos a tener distintos tiempos de producción. La mesa de ensamble se demora 1 semana en construirse, asumiendo que todos los otros productos ya se encuentran disponibles, es decir, la cubierta de la mesa y el ensamble completo de las patas. Y
Terminar el ensamble de las patas se demora una semana también, asumiendo que todas las patas, todos los travesaños cortos y todos los travesaños largos se encuentren listos. Entonces, vamos a tener un modelo que va a seguir la siguiente lógica. Ustedes tienen esto en PDF, les puedo mandar el Excel cuando terminemos, pero es súper sencillo replicarlo en caso que lo quieran hacer ustedes. En donde no alcancé a anotar todas las recepciones, pero se estarían anotadas en el PDF, en donde si nosotros tuviéramos las mesas, y nos piden 200 mesas en la semana 4, 150 mesas en la semana 5 y 100 mesas en la semana 6, sujeto a que yo tengo 100 mesas en la semana 1 de inventario disponible y me llegan 100 de otro centro de distribución cercano. ¿Cuántos serían mis requerimientos brutos? Es decir, lo que yo efectivamente necesito producir, considerando lo que está pasando en este sistema. En semana 1 y semana 2, semana 3. 250. 250. Sí, pero vamos por semana mejor. ¿Cuánto yo necesitaría preparar en semana 1 para suplir la demanda de la semana 1? Cero. Cero. Nada. ¿Sí? En semana 2. ¿Cero? Cero. En semana 3. Cero. En semana 4. Cero de nuevo, ¿no? Tienes Cero de nuevo. 200, En semana 5. 150. 150. Y en semana 6. 100. Súper. Y considerando que yo me demoro una semana en ensamblar las mesas, ¿cuánto yo necesito una descarga planeada de la orden o cuándo yo necesito que estos productos estén listos? Una semana antes. Entonces sería 0 semana 1, 0 semana 2, 0 semana 3, 150 semana 4, 150 semana 5 y 0 semana 6. 100 en semana 5, ¿no? Perdón, 100 semana 5. Muchas gracias. Entonces, esta descarga planeada de la orden, esta es nuestro nivel 0. Y esta descarga planeada de la orden es lo que yo voy a necesitar de requerimientos netos tanto de cubiertas como de ensamble de las patas. Y si ustedes bien recordarán, para construir una mesa se requiere uno de cubiertas y uno de ensamble de patas. Entonces, mi nuevo requerimiento serían, voy a necesitar 150 en semana 4 y 100 en semana 5, y en cubiertas también voy a necesitar 150 en semana 4 y 100 en semana 5. Esto está, me acabo de dar cuenta que está un poquitito distinto a lo que está en la slide, pero en efectos prácticos es lo mismo. La única diferencia es que en vez de 100 y 100, estaba 50 y 0, pero se pueden dar cuenta porque el ejercicio es el mismo. Así que sigamos con lo que están y si quieren ustedes después lo pueden hacer con los ejercicios que se encuentran dentro del PDF. Para cubiertas, ¿cuánto necesito producir en semana 1? 0. Semana 2. 0. Semana 3. 0. Semana 4. 50. Semana 5. 100. Y 6. El resto está siguiendo. Siento que no es particularmente complejo, pero... ¿Sí? Sí, sí. Pregunta, las 50 de las primeras 2 semanas es porque tenía 100 mesas las primeras 2 semanas, ¿cierto? O sea, tenía Sí, 100. le pedí 100 mesas. Pretendía escribir todas las recepciones acá, pero no me dio el tiempo en la mañana. Pero sí, los elementos que se encuentran acá en disponibles o recepciones son todos inventarios o recepciones que nos están llegando de otro centro de distribución, de otra fábrica que también pertenece a nuestra compañía, etc. Cuando les mande el Excel les voy a mandar estas con las recepciones completas. Ya. Pero sí, vamos a ir siguiendo llenando. Entonces, ¿cuántas semanas se demoran en tener listas las cubiertas? La compra de las cubiertas se demora 2 semanas. Entonces, para eso, yo no voy a estar una semana antes, sino que tengo que estar 2 semanas antes. Es decir, para que llegue la semana 4, yo necesito pedirlo en la semana 2, y para que llegue a la semana 5, yo necesito pedirlo en la semana 3. Y continuamos con el ensamble de las patas, que yo debería necesitar 0, necesitar 0, necesitar 0,
necesitar 50, necesitar 100, necesitar 0. Y para el ensamble de las patas, una semana anterior, sería 0, 0, 50, 100. Es bastante sencillo para este ejemplo que es una mesa y son 4 elementos, pero si se pueden imaginar el proceso minero que tiene miles y miles de químicos y miles de personas y miles de atrasos, este modelo se complejiza bastante. Se los voy a dejar hasta aquí. Yo creo que el resto también es análogo. Yo creo que ustedes pueden hacer el resto. Les voy a dejar que esto termine copiado acá, porque mis requerimientos del ensamble de patas depende de las patas, del travesaño corto y del travesaño largo. Sin embargo, a diferencia de antes, necesitábamos 2 travesaños cortos por ensamble, necesitamos 2 travesaños largos por ensamble y necesitamos 4 patas por ensamble. Entonces lo voy a dejar como este por 4. Ahora, este por 2. Este por 3. Y ahí estaría, el resto del trabajo sigue siendo análogo, y nosotros podríamos descubrir cuántos son los travesaños largos que nosotros necesitamos pedir, cuántos son los travesaños cortos que nosotros necesitamos pedir, y cuántos son la cantidad de patas que nosotros necesitamos pedir. Volviendo. Ahí está el mismo ejemplo, solo que con los datos de inventario un poco distintos, en vez de 100 son 50, pero la lógica era lo que les decía. Los inventarios se descuentan de la producción que nosotros necesitamos realizar, y esos requerimientos netos nosotros los asociamos a cuánto tiempo se demora según según lo que nos han dicho. No sé si detectan algún tipo de problema o riesgo como con este modelo. ¿No? ¿Que los tiempos no se cumplan, por ejemplo? Que los tiempos no se cumplen, esto es completamente determinístico. Entonces, si hay algún tipo de variabilidad o por ejemplo, es una normal el tiempo que se va a demorar en llegar a las mesas, este modelo no lo considera muy bien. Pero sí, ese es bueno. Hay varias ventajas y desventajas, que estandarizamos el proceso de negocio, se dan cuenta que es bien conciso, es bien preciso, y logra abarcar exhaustivamente todos los materiales que nosotros necesitamos, y de forma de tratar de ser lo más eficiente posible. De esta manera se pueden estimar costos y se pueden reducir la hora extra. Nosotros no le vamos a pedir a la persona, porfa, tráeme los materiales la primera semana, si es que yo la voy a necesitar la cuarta o quinta. Como bien mencionaba Rubén, el modelo determinístico es difícil de implementación cuando son modelos gigantescos. El modelo que le hicimos fue bien básico, pero un estilo de administración y pensamiento centralizado, y quizá a veces eso no es lo mejor. Se encuentra bien ligado al sistema push, de nosotros decidimos qué producimos, en vez de pull, que el cliente nos dice cuando él necesita los productos. Y el segundo tema que vamos a revisar, el MRP2, que el MRP se quedó un poco corto, existían ciertas falencias, entonces la idea del MRP2 es que logra conectar un poco con el resto de integra más componentes, calcula modelos más poderosos, más complejos, integra abastecimiento, integra administración, integra las materias primas, los proveedores, todo el tema de abastecimiento que vimos en la otra clase de cadena de suministro, todo el tema asociado a buy y procure en general, también lo logra abarcar. Expande a todo el sistema productivo de funciones de compra, de despacho de control, programaciones detalladas, y generalmente se empiezan a utilizar un modelo un poco más complejo que la simple pincelada que pretendemos explicarles en esta clase. La idea es planear y monitorear todos los recursos que puede tener una empresa de manufactura. Y el RP, que también les vamos a dar una pincelada, generalmente es un software. Y es un software que organiza y administra los procesos de negocio de la compañía, comparte la información entre las distintas áreas funcionales, integra procesos de negocio, facilita interacción con el cliente y entrega beneficios generalmente para todas las compañías.
Y hay ciertos proveedores de ERP, que no sé si les suena de nombre, pero las típicas son SAP, son Oracle, CCT, Microsoft Dynamics, Siemens. Yo he trabajado con SAP y Oracle en varias oportunidades, donde todo el sistema de administración de alguna empresa de Soprole utiliza SAP para todas sus transacciones. Y si yo necesito el área de ventas yo necesito saber cuál fue nuestro pronóstico de demanda por el equipo de planificación y necesito entregárselo y utilizarlo para mis propios cálculos, utilizan SAP y hacen una consulta por SAP. Y eso, decir verdad, la clase de hoy día está cortita, como les mencionaba, aprovechando que éramos pocos. Así que díganme si hay algún tipo de duda o pregunta. Profe, Ujú. esta logística MRP es como solo para empresas manufactureras, como que no existe como una logística, por ejemplo, para distribuidores o ese tipo de cosas. Yo creo que podría encontrar algún ejemplo en donde ocupe administradores, pero yo creo que generalmente se aplica a manufactura. Creo que sirve más en manufactura o más en servicio, en donde se demora cierto tiempo establecido en realizar ciertas actividades, como temas de general temas de ensamblaje. Yo creo que aplica. Gracias. ¿Más dudas? ¿No? No, si no era particularmente compleja esta clase. Si es que andan un poco asustados con qué se les podría preguntar de acá, conceptos generales y generalmente una lista de materiales como similar a la que hicimos en Excel recién. Entonces, no, es sencillo, es bastante sencillo los conceptos relacionados con esta clase. ¿Más dudas o otros temas? Yo me puedo quedar acá un rato, pero daríamos los que quieran retirarse. Profe, Ujú. ayer soltaron la fecha de los exámenes. ¿El tema de la exhibición del examen va a ser como fue a principio de año? A priori sí, no hemos revisado las notas. En la clase 0 aparece, voy a aprovechar de revisar inmediatamente, la hice yo. Acá está. Claro, nota de controles sobre 5.5, eso es exhibición segura, y si la nota de las tareas y casos y las charlas es mayor a 6, la nota de controles puede ser mayor a 5. No le hemos dado una revisión a eso, pero a priori serían esas reglas. Bien. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, igual. Chao, profe. Cuídese. Chao, igualmente.